Buenos días a todos. Me da gusto estar con ustedes. Bien, hoy vamos a continuar con nuestro tema de fe y ciencia y vamos a partir de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos estudiando el origen de la vida y comparamos la respuesta del materialismo contra la respuesta del teísmo. Y quiero hacer un resumen para resaltar lo más importante y sobre todo porque vamos a partir de ahí a hacer otra comparación. Pero el día de hoy vamos a estudiar algo que no puede explicar el materialismo, pero el teísmo sí. Entonces, el día de ayer dijimos que íbamos a hacernos la pregunta del cómo se originó la vida. Y se supone que la ciencia, el método científico, es ideal para responder a las preguntas qué y cómo. Ya dijimos que no puede responder a la pregunta por qué, pero ya no nos estamos haciendo una pregunta que implica un por qué, sino que nos hicimos la pregunta la semana pasada sobre el cómo se originó la vida. Y leímos Génesis 1 para decir cuál es la postura teísta, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y tienes la descripción de los días de la creación. Y dijimos, algo de contexto histórico, que no está hablando de una descripción científica de la creación del mundo, porque obviamente en aquel tiempo no existía el concepto del método científico, ¿verdad? Está describiéndose según la cosmovisión de aquel entonces, y brevemente expliqué por qué no sería correcto ir a ver con ojos científicos el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, porque no es la intención de lo que está registrado ahí que se interprete científicamente. Pero bueno, dijimos, esa es nuestra respuesta, y los materialistas afirman que la respuesta a la pregunta ¿cómo se originó la vida? Está en la teoría evolutiva, ¿verdad? Explicamos cómo el iniciador fue el abuelo de Darwin, de Charles Darwin, Erasmus, y luego cómo Darwin es el que trajo evidencia de que efectivamente la teoría era correcta. Dijimos que según la teoría de la evolución, lo que afirman los materialistas, todos los seres vivos descienden en última instancia de un solo antepasado microscópico proveniente del mar. Y el mecanismo responsable del origen de nuevas especies es la selección natural. ¿Qué es la selección natural? La supervivencia del más apto y la ley del más fuerte. El más fuerte y el más apto sobreviven, los demás no, ¿verdad? Esta teoría, de hecho, es la única que se enseña en las escuelas, a cualquier nivel, desde primaria, secundaria, preparatoria, universidades, maestrías, doctorados. La única perspectiva predominante es la teoría evolutiva darwinista, aunque ha sufrido cambios con el tiempo y debido a nuevos descubrimientos, la esencia se mantiene, sigue siendo exactamente lo mismo. Ahora, para muchos, la teoría evolutiva es un hecho innegable y se burlan de los teístas como nosotros, que decimos que hay un Dios que creó todas las cosas y que Dios es la explicación del origen de la vida, es decir, la vida no proviene de la nada, sino que proviene de Dios. Y ellos consideran que es ridículo que podamos creer algo así. Entonces nos pusimos a estudiar con más profundidad la teoría de la evolución, ¿verdad? Como ya demostramos anteriormente que tanto el materialismo como el teísmo están basadas en la fe, tenemos que entender en la teoría de la evolución, dónde está la fe de ellos, ¿verdad? Si partimos de la selección natural, decimos, ¿qué respondemos nosotros los cristianos con respecto a la selección natural? Que es el mecanismo por el cual, según la teoría de la evolución, se generan nuevas especies. Decimos, bueno, la supervivencia del más apto y la ley del más fuerte es claramente comprobable en la naturaleza, ¿verdad? No lo negamos. De hecho, la Biblia provee la razón para ese estado en la naturaleza, ¿verdad? Así que la Biblia no niega que realmente en este mundo en el que vivimos, en la naturaleza, el más apto y el más fuerte son los que sobreviven. Y la Biblia explica por qué. Pero no es el tema, ¿verdad? No lo analizamos con detalle el por qué. Pero dijimos, un cristiano no debe tener problema al hablar de la selección natural. De hecho, nosotros lo entendemos mejor como la adaptación de las especies, ¿verdad? El que se adapta mejor, el que tiene mejores reacciones, mejores instintos, mejores capacidades, son los que van a sobrevivir. No tenemos ningún problema. Sin embargo, no hay evidencia de que la adaptación provoque o genere nuevas especies. Hicimos una distinción. Cuando hablamos de la ciencia y encuentras, por ejemplo, los pinzones de Darwin, que es un ejemplo que mencioné de la isla Galápagos, las variantes de las aves
que varían en su pico y en color, que se debe al alimento que tienen al alcance en cada una de las islas. Ellos le llaman distintas especies de aves. Y cuando dices, de estas vienen de una sola en común, un ancestro en común, decimos, es verdad, pero eso es lo que llamamos adaptación. Un ave genera otra ave, produce otra ave, con variantes, pero sigue siendo un ave. Sin embargo, no hay ningún solo caso documentado en toda la historia de la humanidad de un ave que produzca un ser vivo que no es ave, ¿verdad? O un pez que produzca un ser vivo que no es pez. Un anfibio que de repente produce un mamífero. No existe nada de eso. Tampoco hay evidencia fósiles de transiciones entre esos animales. Entonces, cuando hablamos de esa distinción, una cosa es que las aves se adaptan, pero siguen produciendo aves, y otra cosa es que se adaptan y llega el punto en que producen algo que no es un ave. Bueno, en esa parte no estamos de acuerdo. No hay evidencia ninguna de que eso sea verdadero. Así que distinguimos entre microevolución y macroevolución. Microevolución son esos cambios pequeños que se van haciendo en los animales, pero siguen siendo el mismo tipo de animal, ¿verdad? Macroevolución sería que de un ancestro del mar tienes a un ave del cielo, ¿verdad? Algo completamente distinto, con mecanismos de alimentación distintos, con mecanismos para procesar el oxígeno de distintas maneras. Todo es completamente diferente y no hay nada que demuestre que eso sucede. Entonces, cuando hablamos de la microevolución, la adaptación de las especies, no tenemos ningún problema. Lo aseguramos con certeza. Cuando hablamos de la macroevolución, tenemos que examinar, dado que no hay ninguna evidencia científica, repetible, observable, cuando alguien afirma que la macroevolución es real, ya dejó de ser materialista, ¿verdad? Dejó de usar el método científico y ahora empieza a razonar. Y examinamos cómo ellos explican con el método evolutivo, la teoría de la evolución, cómo se originó la vida. Y hablamos de Luca. ¿Se acuerdan de Luca? Y aclaré que no tiene nada que ver con la película de Disney. Me dice, voy a ver la película porque Nan dijo que Luca. No, Luca en español, las iniciales es último antepasado común universal. Y para que Luca existiera se requerían una serie de milagros para que eso se pueda producir. Y los voy a leer brevemente sin explicar cada uno de ellos porque ya lo vimos. Primer milagro, hubo un momento en que la nada se convirtió en algo. 2, segundo milagro, a partir de la materia inerte, o sea, de algo sin vida, después de un largo periodo de tiempo apareció la vida. Según el materialista, la energía puede hacer que las cosas cobren vida. Si tienes los elementos necesarios y le aplicas energía, creas la vida. No hay ninguna evidencia de eso, ¿verdad? Ni lo han reproducido en ninguna manera. Milagro número 3. En algún momento se formó una burbuja que pudo mantenerse sin reventar y que dentro contenía los elementos básicos para la vida y recibió la energía necesaria para crear la vida sin reventarse. Ese es el tercer milagro. Cuarto milagro. Todo se unió de la manera correcta cuando recibió la energía y creó la primer célula viviente con DNA en su interior, lo que llamamos Luca. El ADN es como una supercomputadora, ¿verdad? Ellos mismos lo reconocen, contiene el manual de la vida. Así que el cuarto milagro es que de repente apareció la vida y tenía ADN. Quinto milagro, de alguna manera desconocida, Luca logró protegerse a sí mismo con una membrana. Milagro número 6, Luca se reprodujo y creó una célula igual a sí mismo. Milagro número 7, después, de forma sorprendente, una célula que aprendió a comer otras, cuando se comió a la otra, se mezclaron y se unieron, de manera que se creó una célula más compleja, lo que se le conoce como mitocondria. Milagro número 9, esta nueva célula pudo unirse a otras células para organizarse y crear criaturas más complejas que usaban el oxígeno para descomponer sus alimentos. Y milagro número 10, luego surgió el sexo, de manera que pudieran mezclar el ADN para asegurar la supervivencia. Hay más milagros, pero creo que son más que suficientes esos 10. Ahora, ¿cuál es la evidencia científica de esos milagros? No existe. ¿Pueden explicarlos de alguna manera? No. De hecho, ellos mismos reconocen
que y cito textualmente, para que un planeta evolucione a lo largo de miles de millones de años, como lo hizo la Tierra, es como lanzar los dados y ganar 1,000 millones de veces seguidas. Es algo que es imposible, sin embargo ellos aseguran que pasó. Entonces, dado que no pueden explicar ninguno de estos milagros necesarios para que la vida se origine y no existe evidencia científica que los respalde, cuando ellos deciden creer eso, están teniendo fe. ¿Me explico? Toda la teoría evolutiva requiere, para poder explicar el inicio, requiere de fe. Y el principal problema de los 10 milagros que mencioné es explicar el ADN. ¿Se acuerdan del ejemplo del árbol en la selva? Tienes una selva virgen, nunca nadie ha estado ahí, te encuentras un mensaje para llegar al río, continúa por esta vereda durante 2 minutos. Si comparamos esa información con la que se contiene en el ADN, este mensaje es absurdo, ridículamente despreciable comparado con toda la información que hay en el ADN. Sin embargo, no sería racional pensar que ese mensaje apareció ahí por la erosión del tiempo y de forma natural se fueron creando esas líneas en el tronco y construyeron ese mensaje. Dijimos, eso es absurdo. Para tener un mensaje necesitas un código, un lenguaje, ¿verdad? Necesitas información. Necesitas que alguien ponga la información en el código y luego que alguien decodifique el código para tener la información. Así que cuando nuestros amigos materialistas dicen que de repente apareció el ADN y luego se pudieron replicar usando el ADN, están diciendo que la información aparece de la nada. Sin embargo, el sentido común, el razonamiento, el raciocinio, nos dice que para que haya información tiene que haber inteligencia. Así que para que exista la vida, desde su punto fundamental, para que exista Luca, tiene que haber inteligencia que puso información en Luca y la capacidad para que esa información se transmitiera. Así que no podemos explicar la vida simplemente diciendo que de repente apareció el ADN. Necesitas justificar esa inteligencia que generó la información del ADN y los mecanismos para que se decodifique. Eso nos llevaba a decir, no nada más requieres a Luca, ni la cantidad de elementos necesarios y la energía necesaria. Requieres explicar la inteligencia que puso esa información. Y nos preguntamos, para que Luca pudiera tener vida, el universo necesita lo que le llamamos constantes universales para que pueda permitir la vida. Eso nos llevaba a cuestionarnos por qué el universo permite la vida y llegamos al argumento del ajuste fino. El ajuste fino del universo, así es el argumento, se debe a la necesidad física, al azar o al diseño inteligente. Mostramos que no se debe a la necesidad física ni al azar, por lo tanto se debe al diseño inteligente. Y si lo agregamos a lo que vimos en el argumento cosmológico Calán, porque hay algo en lugar de nada, dijimos que hay un ser personal, inmaterial, eterno, no ocupa un lugar en el espacio, que es omnipresente, sumamente poderoso y que tomó la decisión de crearlo. Y le llamamos a eso Dios. Y si el universo que proviene de Dios está diseñado para la vida, es Dios quien creó la vida. Así que se requiere más fe para ser materialista. Se requiere más fe para pensar que algo puede aparecer de la nada. Nosotros tenemos a Dios para explicar por qué hay algo en lugar de nada, de dónde viene la vida. Nuestros amigos materialistas dicen que de la nada apareció todo eso. Así que me resulta más difícil creer que las cosas vienen de la nada que pensar o creer que vienen de Dios. Así que partiendo de ahí, vamos a analizar un problema para nuestros amigos materialistas, un problema que no pueden explicar, no lo pueden resolver si deciden ser consistentes con su teoría de la evolución. Pensemos en una situación, y de hecho estoy seguro que las vas a ver aplicada en la vida real, pero que nosotros, partiendo del teísmo, específicamente del monoteísmo, donde estamos nosotros, es el grupo al que pertenece el cristianismo, en el monoteísmo, un solo Dios, creador de todas las cosas, nosotros podemos explicarlo sin problema, sin embargo, nuestros amigos materialistas no. Y antes de empezar, vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Señor, te rogamos que según tu misericordia y tu soberana voluntad, nos permitas entender, Señor,
nos permitas razonar como a ti te agrada, de la forma correcta, para llegar a conclusiones correctas, Señor. Tú creaste todas las cosas, material e inmaterial, el razonamiento, la lógica. No podrían existir, Señor, si no fueran por ti. Pensar con lógica es pensar como tú piensas. La Escritura lo afirma. Tú eres el Logos, el orden en todo el universo, Señor. Cuando pensamos con orden, cuando pensamos con lógica, estamos pensando como tú piensas. Por eso te rogamos que nos guíes, que nos enseñes, Señor, a dar razón de la esperanza que hay en nosotros a todo el que nos demande respuesta. Enséñanos, Padre, además, a hacerlo con gracia, de buena manera, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Te rogamos que nos guíes y que nos enseñes el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a profundizar en la selección natural y quiero poner un ejemplo. ¿Alguien de aquí, voy a preguntar primero, ¿alguien de aquí nunca en toda su vida ha visto un documental sobre leones cazando? Levante la mano. 3 personas. ¿En serio? ¿Nunca han visto cómo un león caza una cebra? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, entonces sí lo han visto. ¿Alguien nunca ha visto cómo un león caza una cebra? Levante su mano. Bueno, les recomiendo que lo vean porque es muy ilustrativo y quiero explicarlo. Mira, recordemos, la teoría de la evolución es todos los seres vivos descienden en última instancia de Luca, ¿verdad? Un antepasado común que se originó en el mar. Y el mecanismo responsable para que Luca entrara en complejidad y luego fuese creando distintas especies es la selección natural. La supervivencia del más apto y la ley del más fuerte, ¿ok? Veamos esto en un grupo de leonas, porque en los leones las que cazan son las leonas. El león nomás espera que le traigan la comida. ¿Y quién es el primero que come? El león. Nadie puede comer hasta que el león acabó. Y si el león tenía mucha hambre y no les dejó casi nada, ni modo, las leonas dicen, pues está bien, y van a tratar de cazar más. ¿Ok? Esa es una regla que ves en los leones. Así que cuando van a cazar, son las leonas las que cazan. Sí hay ocasiones en las que los leones cazan. Por ejemplo, cuando no son machos alfa, cuando no hay nadie, las leonas no le responden a él, no cazan por él, el león va a tener que cazar. Pero lo que normalmente vas a encontrar son leonas cazando. Ahora, el mecanismo o, digamos, entre comillas, la estrategia que utilizan las leonas es que cuando ven la manada de cebras, que no sé si te has puesto a pensar por qué son rayadas, y blanco y negro, si tú las ves en la sabana, una cebra resalta como si fuese fluorescente, ¿verdad? No es un camuflaje, no ayuda a que el león deje de verlas, de hecho resaltan. Entonces, ¿cuál es la esperanza de una cebra cuando el león la quiere cazar? Bueno, resulta que cuando están en manada y están traspuestas unas con otras, no puedes identificar dónde empieza una cebra y dónde termina, porque todas tienen el patrón de rayas. Así que el mecanismo de defensa es que cuando el león quiere atrapar una cebra donde hay muchas, le va a costar mucho trabajo identificar de todo el rayadero cuál es la cebra que va a cazar. Entonces los leones buscan siempre a los animales más débiles. En el caso de una cebra, buscan a las más viejas, a las que están heridas o a las que son cachorros todavía, las cebras bebés. Entonces las leonas primero se encargan de ubicar al elemento más débil. Una vez que lo ubican, hay una especie de organización, lo cazan y se lo comen. Ese es el mecanismo. Ahora, es muy común, de hecho, según escuché el último documental que vi, prácticamente el 90% de las veces que intentan cazar fallan. Solamente el 10% tiene éxito. Así que es difícil para los leones cazar una cebra. Y la esperanza que tiene el león es encontrar una débil. ¿Ok? Ese es el mecanismo y lo vas a poder ver en cualquier documental que registre la caza de las leonas. Ahora entonces, si las leonas buscan atacar a una manada de cebras, ubican a la más débil, ¿verdad? Eso implica que las cebras más débiles van a terminar cazadas por las leonas. Entonces, las más débiles son las que van a morir. Por lo tanto, no se van a reproducir. Así que si los leones cazan a las cebras más débiles, las cebras que sobreviven son las más fuertes. Y esas son las que se reproducen. ¿Qué ganan las cebras
Si lo pensamos en el método de la selección natural, ¿qué ganan las cebras cuando los leones se comen a las débiles? Que solo las fuertes se reproducen. Por consecuencia, las próximas generaciones de cebras van a ser fuertes, porque las débiles no pudieron transmitir su ADN a las próximas generaciones. Entonces, si los leones siempre se comen a las más débiles, en teoría, las cebras cada vez van a ser más fuertes. Cada vez habrá menos débiles entre las cebras. ¿Se entiende? Dicen, ahí está la selección natural. ¿Quién es la que están sobreviviendo? Las más fuertes, las más aptas. Aptas en el sentido que son las que corren más rápido, ¿verdad? Entonces, la cacería de las leonas hacia las cebras débiles produce que la especie de las cebras vaya mejorando. ¿Se entiende? Ahora, pensemos en el efecto que eso produce en las leonas. Porque las leonas cazan a las débiles, ¿verdad? Pero se reproducen las más fuertes, lo que implica que en las próximas generaciones habrá menos cebras débiles, ¿verdad? Y entonces es más difícil para las leonas cazar cebra. Para que una leona o varias puedan cazar una cebra fuerte, se requiere que las leonas sean fuertes. Pero ¿qué pasa si las leonas son débiles? Porque batallan para conseguir comida. Bueno, las leonas más débiles no van a cazar cebras suficientes y mueren de hambre junto con sus cachorros. Y eso también lo puedes ver en los documentales, el proceso de muerte de los leones. Cómo llegan al punto en que ya no pueden cazar, se debilitan y esa debilidad ya no les permite cazar, y a menos que pertenezcan a un grupo que les pueda proveer de alimento, se mueren junto con sus cachorros. Entonces, el hecho de que las cebras sean cada vez menos débiles obliga a que las leonas sean cada vez más fuertes, porque las débiles van a morirse de hambre junto con sus cachorros. Ahora, ¿qué hay de bueno en eso? Según la teoría evolutiva, los leones van a mejorar, porque los débiles no se pueden reproducir porque se mueren. No se los come nadie, pero mueren de hambre. Entonces solo los fuertes se reproducen, de manera que cada vez habrá menos leones débiles entre los leones. Eso provocará que la especie vaya mejorando. Entonces fíjate cómo está conectado, ¿verdad? Si las leonas cazan a las más débiles, produces cebras fuertes o menos cebras débiles. Pero eso obliga a que los leones débiles mueran de hambre, mientras que las leonas fuertes sobreviven. De manera que las cebras mejoran y las leonas mejoran. Y todos ganan, ¿verdad? Dicen, ahí está, ese es el mecanismo que produce que las especies cada vez sean mejores. Sobreviven los más aptos y los más fuertes. Es claro, ¿no? Ninguno diría, no, yo no creo en eso. No es de que lo creas, lo observas, ¿verdad? No hay ningún problema. El punto es que, dado que la teoría evolutiva explica que ese es el mecanismo que hace que todo vaya mejorando y las especies vayan generando mejores especies o más adaptadas, bueno, si la teoría evolutiva es verdad, nosotros también somos como los animales, ¿verdad? No como las cebras porque no nos vienen a cazar, nosotros cazamos. Seríamos como los leones, ¿verdad? Si nosotros, mira, si el método evolutivo es real y nosotros también venimos de Luca, entonces estamos sujetos a los mismos mecanismos que las leonas y que los cebras, ¿verdad? Estamos sujetos al mismo mecanismo de la selección natural. Implica que sobrevive el más apto, el más fuerte. Entonces, si nosotros también somos parte de esa misma cadena y el mismo criterio, el mismo mecanismo para sobrevivir también aplica a nosotros porque venimos exactamente del mismo ancestro, por lo tanto los seres humanos deberíamos vivir bajo el mismo mecanismo. La supervivencia del más apto y la ley del más fuerte, ¿verdad? Entonces, si un grupo de hombres fuertes, si hago esta analogía, leones y cebras, si un grupo de hombres fuertes deciden atacar a una familia con niños pequeños para poder matarlos y quedarse con sus pertenencias, si la teoría de la evolución es cierta, no están haciendo nada malo, ¿verdad? Es la ley del más fuerte. Porque si lo analizas con detalle, si estos fuertes matan a los débiles ya no se reproducen. Se van a reproducir los fuertes. Y si se reproducen los fuertes, las próximas generaciones
tendrán menos débiles, porque los débiles no están pasando su ADN, solamente lo están pasando los fuertes. Por consecuencia, sería lo mejor para la humanidad, ¿no? Porque cada generación produciría humanos más fuertes y más aptos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si somos congruentes con la teoría de la evolución, puesto que somos igual que los animales, no tendríamos ningún problema si viéramos alguna atrocidad como esa. De hecho, eso es lo que pensaba la Alemania nazi, ¿no? Si lees un poco sobre lo que los nazis pensaban, o sea, ¿cuál era la justificación para que una nación entera estuviese de acuerdo en matar a los judíos, a los gitanos, a los homosexuales y a otros, simplemente por ser judíos, por ser gitanos, por ser homosexuales, etcétera? ¿Cuál es el razonamiento que necesita una persona para decir, eso está bien? No hay problema que los maten. De hecho, es bueno que los maten, como ellos pensaban. No tenías a un grupo de personas convencidos, tenías a una nación entera, y que sus leyes permitían y promovían precisamente ese tipo de actividad. Y estaban tan convencidos que su idea era invadir el mundo para implementar su forma de vida. ¿Cómo es que se convencen de que eso es lo correcto? Bueno, siendo consistentes con la teoría evolutiva. Ellos llegaron a la conclusión de que entre los seres humanos somos igual que una bandada de simios. Y hay unos más fuertes que otros, y unos más aptos que otros. Y si los simios acaban con los débiles, le hace un bien a la simiedad, ¿verdad? Porque va a haber cada vez mejores simios. Entonces ellos dijeron, bueno, pues la raza aria a la que según ellos pertenecían, los más grandes, los más altos, los más blancos, ojos de color, güeritos, esos son malos, no es cierto. Ellos eran la mejor raza. Pero si le echabas el ojo a los judíos, a los gitanos, a los homosexuales, dicen, no, estos están menos evolucionados, son más débiles, están más feos. ¿Cómo le hacemos para que la humanidad mejore? Hay que asegurarnos que solo los más fuertes, los más altos, los más blancos, los más bellos tengan hijos. Porque eso generará hijos blancos, fuertes, güeros y bellos. Y acá los prietos, chaparros, debiluchos, enfermos, que esos no se reproduzcan porque nos van a seguir generando gente débil, gente enferma, ¿verdad? De hecho, si investigas un poco más, ellos decían que tenían evidencia científica examinando los cráneos de los judíos y de otros seres humanos para asegurar que la raza de ellos era más evolucionada que los demás. De manera que si somos consistentes con la teoría evolutiva, lo mejor que puedes hacer para el mundo es evitar que ellos se reproduzcan. ¿Verdad? Si queremos ser consistentes con la teoría de la evolución y la selección natural, esa sería una conclusión válida. Así que dijeron, sí, hagamos una limpia, ayudemos a este mundo a que sea un mejor mundo, vamos a deshacernos de todos los que no sean de la raza aria. No están los mexicanos nombrados ahí, pero créeme que no nos iban a considerar arios. Y así lo hicieron. Y fue un exterminio consistente y continuo de todos aquellos seres inferiores en la cadena evolutiva que necesitaban exterminar para poder mejorar la humanidad. Ahora, ¿qué opinas de eso? ¿Te parece correcto? ¿Es un buen razonamiento? De hecho, esos argumentos dicen, es que los nazis estaban locos. No, hoy en día he escuchado un argumento muy similar. ¿Has escuchado esto? ¿No deberíamos permitir que los pobres tengan hijos? ¿Por qué? Por exactamente el mismo razonamiento. Porque los pobres tienen muchos hijos, y todos pobres, y se casan con otros pobres, y generan más pobres. Y como están pobres, no comen bien, no se preparan bien, no estudian, y nos generan problemas, le meten problemas a esta sociedad. No necesitamos a los pobres, de hecho hay que deshacernos de los pobres por el bien de la humanidad.
He escuchado a algunos decir, a los pobres, a las mujeres, cuando se van a aliviar, aquí es el IMSS, ¿verdad? El hospital al que todo ciudadano mexicano tiene acceso. Muy deficiente, pero vas y en algunos casos, si la enfermedad es carísima, ahí tú no pagas prácticamente nada y es una ayuda muy buena. Pero decían, escuché a esta persona decir, si vas al IMSS a aliviarte es porque eres pobre. Y no deberían preguntarte, simplemente deberían esterilizarte para que ya no tengas hijos. Ni les preguntes porque ellos no van a creer. Esterilízalas y le haces un bien a la sociedad. ¿Cómo ves? Esa es la manera de pensar coherente de un materialista que considera que la vida se originó con la teoría de la evolución. Porque el mecanismo es la selección natural. Hay que deshacernos de los débiles, de los enfermos, de los que no están altos, blancos, güeros, fuertes. Nos hacen un mal. De hecho, también es común escuchar de broma. Yo me acuerdo que lo escuché mucho de joven. Teníamos un amigo que era, como bíblicamente le apodaban a uno el negro, así también nosotros. Checa en la Biblia, a uno le apodaban el negro. Entonces no estoy diciendo nada racista. Estaba pretendiendo una muchacha muy güera y blanca. Le decimos, oye, ¿por qué? Dije, hay que mejorar la especie, decía. Él entendía el mecanismo, ¿verdad? Y dice, bueno, quizás si tengo 3 hijos, unos se van a parecer a mí, prietitos, al menos va a salir uno blanquito, ¿verdad? O chocolatito, ¿verdad? Y ya cuando se reproduzcan, pues ya se va quedando atrás estos colores y van saliendo nuevos colores. No amarillo y azul, ¿verdad? Sino cada vez más blanquito. Y dice, no, sí hay que mejorar la especie, decía. Pero es algo que es consistente con el pensamiento, ¿verdad? Si realmente la teoría de la evolución es cierta, eso es lo que tendríamos que estar diciendo, es lo correcto. No debería haber ningún problema en exterminar a los más débiles. De hecho, podemos pensar también en los viejos. ¿Por qué no les ponemos un límite? O sea, 50, ya, o sea, ya. Yo digo porque todavía no llego, ¿verdad? Para mí esos ya son viejos, ya no aportan, ya nomás están con achaques, que les duele aquí, que les duele acá y que acá. No, ya esos hay que hacerles un favor, mira. Y el dinero que se iba a gastar en ellos, construimos mejores vialidades. ¿No es mejor? Digo, si la teoría evolutiva es cierta, eso es lo mejor para la humanidad. Y ya mejor lo enfrento con dignidad. Cuando esté celebrando mi cumpleaños número 50, pues ya nomás me inyectan. Me cantan las mañanitas y me matan. Por el bien de la humanidad. Y se acabó. Pongamos otro ejemplo. Vamos a otro, ya no tanto de hablar de vida o muerte, sino de la forma de vida que tenemos. Otra vez vayamos al reino animal. Que si la teoría evolutiva es cierta, nosotros formamos parte del reino animal, ¿verdad? El macho alfa es el líder de la manada. ¿Qué se requiere para ser un macho alfa? Estás hablando de ratones, de leones, de lo que sea. ¿Qué se requiere para que un macho sea el alfa? Que sea el más fuerte. El macho alfa, el más fuerte de todos. Ahora, en el reino animal y por medio de la selección natural, el macho alfa puede asegurarse que ningún otro macho se aparee con sus hembras. Y dependiendo de la fuerza del animal, es el número de hembras que va a tener. Si es muy fuerte, podrá dominar a muchos machos y podrá tener muchas hembras. Las hembras están cautivas a él, no pueden evitar que él se reproduzca con ellas porque es más fuerte que ellas. Ningún macho se puede reproducir con ellas porque el alfa no se lo permite. Los puede matar si se atreven a acercarse a sus hembras. Por consecuencia, el macho alfa se asegura que solo sus genes, su ADN, se transmite a la próxima generación. Y eso beneficia, si fueran leones, beneficia a los leones. ¿Verdad? Decimos, bueno, pues es bueno, digo, o nos vamos a quejar, hay que hacer a los leones fieles. Nada de que muchas leonas, ¿qué pasó? Escoge una y dale las otras a los demás. No, nadie se pone a pelear por los derechos de las leonas. ¿Por qué? Porque si es el más fuerte es el que gobierna, el que impone su ley.
Y si él quiere tener a todas esas hembras y nadie es más fuerte que él, no se lo puedes evitar. Ahora, si nosotros pertenecemos al mismo reino animal, pongamos esa circunstancia, te casaste con una mujer que es buena para tener hijos, está sana y fuerte, puede tener muchos. ¿Ok? La amas, te gusta, vives en tu casa, de repente tocan a la puerta y llega un hombre mucho más alto y fuerte que tú y te pone unos trancazos. Te somete, te domina. Y dice, puesto que acabo de dominarte, ahora yo soy el único que puede tener relaciones sexuales con tu esposa. ¿No te gusta? Toma. ¿Quieres más? Ándele. Y no hay forma en que puedas ganarle. Así que desde ese momento es el único que puede tener relaciones sexuales con tu esposa. Pero como es más fuerte que muchos de los que están ahí, hace lo mismo con el vecino y la casa del otro vecino y somete a todos los esposos que estaban ahí porque son más débiles. Y ahora las mujeres tienen prohibido tener relaciones sexuales con ningún otro hombre más que con este, que es el más fuerte de todos. ¿Te parece correcto? ¿Por qué no? Si venimos, según la teoría evolutiva, de un ancestro común, eso es lo mejor para la humanidad. ¿Verdad? Porque eso aseguraría que el más fuerte es el único que se reproduce. Y los débiles no van a tener esperanza de pasar su ADN. Así que las nuevas generaciones van a ser fuertes. De hecho, si la teoría evolutiva es real, el gobierno debería promoverlo para que la humanidad mejore. ¿Cierto? Pero ¿por qué nadie vive así? Bueno, algunos sí quieren vivir, se ponen de acuerdo ellos locos, ¿verdad? Varias mujeres con un hombre. Pero se ve como algo anormal. Eso no es correcto, ¿verdad? ¿Por qué no podemos aplicar lo mismo con los humanos? Pregúntale a un materialista precisamente eso, oye, los leones, cuando llega un nuevo macho alfa, porque el macho alfa ya se envejeció, se enfermó, llega otro que es más fuerte que todos los demás, mata al alfa, y lo primero que hace el león es ir a matar a todos los cachorros del macho alfa anterior, ¿verdad? ¿Se los come o simplemente los mata? Y también ahí están en los documentales. Siempre te ocultan el momento en que el león los destruye, pero tú ves cómo el león le anda buscando, las leonas no interfieren porque el alfa es más fuerte que ellas, y aunque luchan por esconder a sus cachorros, el león no para hasta que los encuentra a todos. ¿Por qué? Para asegurarse que los genes de ese macho no se reproduzcan, no se pasen. ¿Por qué? Porque era un macho más fuerte que él. Y si sus hijos viven, le van a ganar. Él necesita que su ADN sea transmitido para él asegurar la continuidad siendo macho alfa. Ahora entonces, imagínate nuestro tiempo. La señora se divorció y tiene varios hijos y se casa con otro hombre. Dice este hombre, pues ¿sabes qué? Tráeme a tus hijos para matarlos porque yo soy más fuerte que tu anterior esposo. Y no nos conviene que sus hijos más débiles sigan con vida. Vamos a tener los nuestros, que estos están más fuertes. Deshagámonos de los débiles, porque le afecta a la humanidad. Yo le he puesto ese ejemplo a un materialista. ¿Y estás de acuerdo? La respuesta es, por supuesto que no. Eso está mal. Es incorrecto. Por supuesto que es incorrecto. Por supuesto que es incorrecto. Aunque hay algunos que están dispuestos a asegurar que no tiene de malo. A fin de cuentas va a mejorar la especie. Sí hay algunos que están dispuestos a asegurar eso. Hay unos pocos materialistas que son consistentes con su razonamiento. Porque al momento en que alguien dice eso está mal y es materialista, se está contradiciendo a sí mismo. Porque si la teoría de la evolución es cierta, no puedes decir que eso está mal. Tendrías que aceptar que eso es, no solo está bien, sino que es lo mejor que le puede pasar a la humanidad. Así que la gran mayoría de los materialistas no son consistentes con lo que creen. Son hipócritas. Afirman que la teoría de la evolución es cierta, pero no quieren vivir como si la teoría de la evolución fuese cierta. Les preguntas, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué está mal? ¿Por qué consideras que eso es incorrecto? Te van a decir, no, es que yo creo, yo pienso que así no debe de ser. ¿Tú piensas? Bueno, las leyes, la sociedad, estamos de acuerdo en que la sociedad no debe de permitir eso. ¿Tu sociedad? ¿Qué pasa si otra sociedad piensa que no tiene nada de malo? Vuelvo al ejemplo de la Alemania nazi.
todos estaban de acuerdo, hablando de la mayoría, obviamente había individuos, o sea, que no estaban de acuerdo, pero la gran mayoría estaba de acuerdo y por eso había leyes que apoyaban ese razonamiento y ese estilo de vida y pretendían llevarlo al mundo entero. ¿Cómo les dices a ellos que están mal? Si pudiéramos entrevistar a una persona de la Alemania nazi, que dicen que todavía hay algunos con el mismo razonamiento, le preguntaría eso, oye, ¿no te parece que estés haciendo algo malo? Por supuesto que no. Al mundo le conviene más que yo me reproduzca que te reproduzcas tú. Dice, oye, pero nosotros pensamos que eso está mal. Ah, ustedes. Nosotros pensamos que está bien. Y como somos más fuertes que ustedes, los vamos a dominar y los vamos a obligar a hacer lo que nosotros consideramos mejor. ¿Pero por qué? Porque esa es la selección natural. Eso es lo que nos trajo hasta aquí. Gracias a la selección natural, según ellos, somos lo que somos. Tratar de evitarlo o impedirlo sería un retroceso para la humanidad, porque los débiles estarían reproduciendo. Así que el materialista que entiende este problema dice, no, pero está mal, está mal. Digo, bueno, entonces estoy de acuerdo en que está mal, pero ¿cómo explicas que está mal? Ahí es donde hablamos de la moral. ¿Qué es la moral? Voy a leer 2 diccionarios. Primero el que me parece que lo describe de la manera más simple, que es Google. Moral, conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Según la Real Academia Española, perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas desde el punto de vista de la bondad o malicia. A mí me parece que no lo explica con claridad, pero habla de bondad y malicia, y eso es importante, porque un sistema, o sea, la moral son las costumbres de un grupo de personas, lo que ellos consideran bueno y lo que ellos consideran malo. Entonces, si tú te vas al Amazonas y allá las mujeres y los hombres lo único que visten es un pequeño taparrabos y andan así por la calle, ellos dicen, es normal, es bueno, no tiene nada de malo. Pero si se vienen a nuestra ciudad y andan así por la calle, digo, aunque no faltará quienes les aplaudan, la mayoría ves, eso está mal. ¿Pero por qué? Porque para nosotros está mal, pero para ellos no está mal, para ellos está bien. De hecho, si tú vas para allá y vas vestido o vestida, tú vas a estar mal. Y ellos van a querer que te desvistas y te pongas el taparrabos. Entonces, ¿cómo decidimos quién está bien o quién está mal? ¿En base a qué? Porque si la teoría evolutiva es cierto, cada quien define qué es bueno y qué es malo para ellos, ¿no? Aquí es donde empieza a salir a la superficie el problema del materialismo. ¿Cómo podemos vivir en una sociedad como la que tenemos si la teoría de la evolución es cierta? Estaríamos haciéndolo todo mal. ¿Me explico? Estamos haciendo lo opuesto a lo que deberíamos estar haciendo. Deberíamos retroceder en el tiempo a esos tiempos en los que el más fuerte gobernaba, ¿verdad? Y si no te gusta, te matan. Y de hecho, hay lugares en el mundo que así viven y se consideran civilizados. El punto es que cuando llegamos a comparar lo que mi comunidad cree contra lo que tu comunidad cree, ¿cuál creencia vale más que la otra? Son iguales. Entonces, cada quien puede hacer lo que quiera si consigue un número suficiente de personas que estén de acuerdo con él. Entonces, podríamos decir que lo que hicieron los nazis ¿era bueno o era malo? ¿Era bueno o era malo? Malo para nosotros, bueno para ellos. Pero entonces, si lo bueno y lo malo depende de las personas, hablamos de la moral subjetiva. Algo es subjetivo cuando depende de tu manera de pensar, de tus sentimientos, de tus ideas. ¿Qué sabe mejor? ¿El pan de elote o el pan con nuez? Pan con elote y nuez. Pero si yo hago una votación para ver cuál es más rico, ¿has ido allá por la carretera a comprar pan de elote?
Ahí entiendes un poco así como que la gloria de Dios. No te lo comes y dices, ay, Dios es grande. Y si te compras un pan con nuez, para mí dices, está muy seco. Tengo que, no sé, acompañarlo con café o algo. El pan de elote por sí solo es hermoso. Entonces, ¿podemos concluir objetivamente que el pan de elote es el mejor? Por supuesto que no. ¿A quién no le gusta el pan de elote? A ver, dígalo en mi cara. Ahí hay un valiente. Ya son muchos, está bien. Podemos estar totalmente de acuerdo que no es objetivo. O sea, objetivo es lo opuesto a subjetivo. Subjetivo es que depende de cada persona. Objetivo es que no depende de nadie. Así es y se acabó. Si yo digo el pan de elote es lo más delicioso que hay, estoy hablando de algo subjetivo. Porque muchos de aquí están en desacuerdo. Entonces, la moral es algo subjetivo porque depende de un individuo o del grupo de personas que consideren que eso es lo mejor. Y yo no tengo ninguna autoridad para decirle que alguien está mal. Entonces, ¿qué hicieron con los nazis que sobrevivieron? ¿Si has oído del juicio de los nazis? ¿En base a qué los juzgaron? ¿Cómo declaran culpable a un nazi? Si lo llamas a testificar, ¿por qué lo hiciste? Porque es lo correcto. Hay que acabar con los más débiles. ¿En qué te basas? En lo que nos dio la vida. Así es como el planeta ha vivido y eso es lo que nos trajo aquí. Hacer lo contrario sería negarme a mí mismo. Pero, ¿estabas cometiendo un delito? No, mi ley lo aprobaba. Nos organizamos y creamos leyes que permitían lo que estábamos haciendo. No estábamos haciendo nada indebido, no estaba haciendo nada ilegal. ¿Cómo lo declaras culpable? ¿En base a qué? Ahí es donde nuestros amigos materialistas no pueden responder. La gran mayoría está dispuesto a afirmar es malo lo que hicieron los nazis. Pero tienen que reconocer que si la teoría de la evolución es cierta, decir que es malo es solo su opinión. En realidad no existe lo bueno ni lo malo, y cada quien piensa lo que quiere. Pero, ¿existirá algo que es objetivamente malo? ¿Algo que no depende de lo que los demás piensen? ¿Existirá una moral objetiva? Yo creo que sí. Yo creo que hay cosas que definitivamente son malas y cosas que definitivamente son buenas y que no depende de lo que la gente piense. Un ejemplo, ¿consideras tú que matar homosexuales por ser homosexuales es algo que definitivamente está mal? ¿O depende de cada quien? Por ejemplo, algunas comunidades musulmanes, eso es lo que hacen. Decapitan o lapidan es que lo agarran a pedradas hasta que se muere, al homosexual solo por ser homosexual. ¿Te parece que eso está mal? Yo espero que todos digan, sí, eso está mal. Pero objetivamente mal, ¿o estás dispuesto a decir, bueno, es cuestión de opinión, mientras yo no mate a ningún homosexual no hay problema? No, está enfermo el quien piensa así. No puede ser que estés dispuesto a decir, si los quieren matar, que los maten. Te aseguro que si tú fueras homosexual no estarías aceptando eso, ¿verdad? Otra cosa, torturar y violar bebés por diversión. ¿Es objetivamente malo o depende de las preferencias sexuales de cada quien? Pedofilia. ¿Sabes que se está promoviendo que la pedofilia es una orientación sexual normal? Y que si el niño está de acuerdo no pasa nada malo. No los dejan beber hasta los 18, pero sí pueden escoger tener sexo con adultos, según ellos. ¿Es la pedofilia algo objetivamente malo o cada quien sus gustos? Yo creo que es objetivamente malo. El niño no tiene capacidad para decir eso, ni siquiera el entendimiento para decidir algo así. Muchos mayores de edad ni lo tienen todavía. Mucho menos un bebé, mucho menos un niño. Es algo que está mal y no depende del pensamiento de nadie. Otro ejemplo, asesinar a otras personas con la finalidad de quedarse con sus pertenencias. ¿Te parece que eso debe depender de cada quien?
Por supuesto que no. Me parece que son claros ejemplos de algo que es objetivamente mal. Y la gran mayoría de los materialistas van a estar de acuerdo conmigo en esto. Es algo que no se debe de permitir a ninguna persona, a ninguna sociedad. Y si lo hacen, que lo castigue. Y si de repente se levanta una nación diciéndome, somos los pedófilos asesinos libres unidos, ¿lo vamos a permitir porque ya se organizaron? Pues no, tiene que haber algo que los refrene. Y si no quieren, que los obliguen, que los encierren para que no hagan semejante barbaridad. Creo que la gran mayoría de las personas van a estar de acuerdo conmigo en eso. El problema es que si eres materialista y crees en la teoría de la evolución, no puedes justificar eso. Porque las cosas dependen de la opinión de cada quien. No puedes llamarle a nada malo ni bueno. Pero te di ejemplo de cosas objetivamente malas, pero ¿cuáles serían cosas objetivamente buenas? Algo que es bueno no importa que tú pienses que no. Yo creo que la generosidad es algo bueno. Dar al que no tiene. Yo creo que eso es algo bueno. Y debería de ser bueno para todos. ¿Qué me dices de la honestidad? ¿O vale la pena mentir? ¿Qué me dices de ser honrado? ¿Qué me dices de ser honesto? Bueno, decir la verdad. ¿Qué me dices de ser íntegro? No es lo mismo ser íntegro que honesto, ¿verdad? Puedes atrapar a un hombre violando a una mujer y puede ser muy honesto, sí, la estaba violando, pero eso no lo hace íntegro. Un íntegro no violaría a la mujer. ¿Pero no te parece que la integridad es algo bueno? ¿La paciencia? Eso debe ser objetivamente bueno. Y quien piense lo contrario está mal. El punto es que si tú crees que la teoría de la evolución es verdadera y realmente todos venimos de Luca, no hay forma de que puedas decirme que algo es realmente malo. Lo único que puedes reconocer es que en tu opinión, en la opinión de tu sociedad, eso está malo, pero no eres nadie para impedírselo a los demás. ¿Verdad? Y cuando se levante una nación como la Alemania nazi, decidida a conquistar a los demás, no hay ningún argumento para decirles que están mal. Si alguien llega y te quita a tu esposa a golpes y la hace su mujer, y tú crees que la teoría de la evolución es verdad, tendrías que decir, bueno, todo sea por el bien de la humanidad y ya. Pero te aseguro que cuando un materialista le roben la cartera, va a decir que eso es injusto. Va a decir, es malo que me hayan hecho eso. Y al momento en que diga eso, ya dejó de ser materialista. ¿Me explico? Porque no puede decir que eso es realmente malo. No se debería de quejar. Tendría que decir, bueno, es que era más fuerte que yo. Y ya. Así que piensa en esto. Richard Dawkins es consistente con la teoría evolutiva y él dijo, no hay bien ni mal, solo existe una indiferencia ciega y despiadada. Eso es lo que dice alguien que es materialista y que es consistente con su manera de pensar. No hay bien ni mal, solo existe una indiferencia ciega y despiadada. A él no le importa si te roban, si te asesinan, si violaron niños. El más apto, el más fuerte, es el que hace lo que quiere. Ahora, debes de llegar a una conclusión. ¿Eso es verdad? ¿Cada quien define lo que es bueno o lo que es malo? ¿O realmente hay una moral objetiva? ¿Realmente es malo asesinar inocentes? ¿Es verdad eso? Creo que la gran mayoría estaría dispuesto a decir, claro que eso es verdad. ¿Es malo robarle a alguien? Por supuesto que es malo. Y ese debería pagar si lo hizo. Es objetivamente malo, a nadie se lo deben de permitir.
Bueno, si estamos de acuerdo con eso, entonces no puedes ser materialista, porque no puedes justificar de dónde viene la moral objetiva. Porque piensa, si todos los humanos, al igual que los animales, tenemos el mismo mecanismo de selección natural, nadie puede obligar a otro humano a hacer algo que no quiere, ¿verdad? Si es más fuerte y más apto, te gana. ¿Qué necesitamos para que algo realmente sea objetivamente malo? Si nosotros hacemos nuestras leyes, son diferentes. Para algunas comunidades homosexuales, en su ley, es bueno matar a los homosexuales y cualquiera que no acepte el Corán. En nuestra ley no tienes permitido matar, asesinar a nadie, ¿verdad? A menos que haya un proceso legal, que aunque puede ser corrupto, se tiene que seguir. Bueno, ¿cuál ley es mejor? Según el materialismo, ninguna, son iguales. ¿Qué necesitamos para que todos estemos sujetos a una misma ley? Algo que esté encima del ser humano. Una ley que está por encima de los seres humanos, que define que algo realmente es malo y que algo es bueno, y que todos nos comparemos contra ese estándar para poder decir que es bueno y que es malo. ¿Me explico? Pero si no hay nada y lo único que somos es un accidente por una burbuja que no se rompió y recibió todo lo que necesitaba para crear a Luca, no hay nada arriba de nosotros que indique que hay una ley. Pero tenemos evidencia o estamos conscientes de que hay cosas que definitivamente son malas y cosas que definitivamente son buenas. Entonces, ¿cómo lo explicas? Eso es lo que nos lleva al argumento moral. Ese es el argumento moral, número 1. Si Dios no existe, los valores y las obligaciones morales objetivas no existen. Los valores y las obligaciones morales objetivas existen. Por lo tanto, Dios existe. ¿Se entiende? El primero, si Dios no existe, los valores y obligaciones morales objetivos no existen. ¿Qué son valores y obligaciones morales? Un valor moral es, por ejemplo, la honestidad. Y una obligación moral, la obligación de ser honesto. ¿Me explico? Si tú estás en el trabajo y ves que algo está mal, tienes la obligación moral de decirle al encargado que las cosas están mal, ¿verdad? Si tú ves que alguien está queriendo perjudicar a la empresa y robar dinero, bueno, el valor de la honestidad que está en ti, eres honesto, te lleva a la obligación moral de reportar lo que está sucediendo, ¿verdad? El valor es la honestidad, la obligación moral es lo que tienes que hacer si tienes el valor. Si soy honesto, voy a reportar esto. El valor moral y la obligación moral. Entonces, decimos, si Dios no existe, los valores y obligaciones morales objetivos no existen. ¿Qué tiene que ser Dios en el asunto? Bueno, recordemos el primer argumento, cosmológico Kalam. ¿Qué creó el universo? La respuesta es ¿quién? Dios, ¿verdad? Inmaterial, atemporal, omnipresente, todopoderoso y personal. Ok. ¿Cómo se originó la vida? Si Dios creó todas las cosas, Dios hizo el universo para que la vida fuese permitida. Y Dios puso toda la información necesaria para que la vida sea como la conocemos. Él es la inteligencia que hizo el diseño inteligente. Ahora, si ese ser existe por medio del argumento cosmológico Kalam y toda la vida proviene de él, como dice el argumento del ajuste fino, él es el encargado de decir qué está bien y qué está mal por encima de todo ser viviente. Es la única forma de explicar que algo es moralmente objetivo, que no depende de ningún ser humano porque está más allá de los seres humanos. La única explicación racional para que algo sea objetivo moralmente hablando es que haya un dador de la ley. Alguien que define qué es bueno y qué es malo y que no es ninguno de nosotros. Que no es algo creado, sino que es previo. Por lo tanto, todos nos sujetamos a esa ley. Y el que no, le rendirá cuentas. Entonces, si vamos a hablar de algo objetivamente malo, tenemos que ir más allá del universo. Tenemos que pensar en el que creó la vida, en el que creó todas las cosas. Por eso, si no hay Dios, no existe el valor moral objetivo. Todo dependería de la opinión de cada persona.
Pero estamos de acuerdo en que sí hay moral objetiva. Sí hay cosas que definitivamente están mal y no depende de la opinión de nadie. Y hay cosas que son buenas aunque alguien piense lo contrario. Por consecuencia, Dios existe. ¿Se entiende? Entonces, cuando nuestros amigos materialistas reciben una injusticia y se quejan, dejaron de ser materialistas. Ya no son consistentes. Se convierten en unos hipócritas. Ahora, bueno, ¿cuál es la respuesta que damos los monoteístas? ¿De dónde viene nuestra moral? ¿De cada congregación? ¿De la denominación? ¿De dónde viene? Mateo 22, 36 al 39. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Para nosotros los cristianos, la moral proviene de Dios. ¿Qué es bueno y qué es malo? Depende de Dios. No que Dios diga que es bueno. Normalmente dicen, bueno, si Dios dice hoy en día que es bueno que seas fiel a tu esposa, ¿qué pasa si después Dios cambia de opinión? Y un buen día dice, ¿sabes qué? No, ya no. Ahora la monogamia es lo bueno. ¿Qué harías? ¿Le dirías a tu esposa? Dios dijo. ¿Sí? ¿Tu esposa diría, amén, que sea lo que Dios quiere? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si de repente Dios cambia? La moral seguiría siendo subjetiva, ¿no? Subjetiva de Dios. Lo que Él piense, como se haya levantado, de buenas o de malas. Dios dijo, no asesinarás, pero ¿qué tal si mañana Dios cambia de opinión? Dice, bueno, sí puedes asesinar, pero poquito. ¿Qué vamos a hacer? No, ahí hay un error. Dios no dice arbitrariamente qué es bueno y qué es malo. Dios es lo bueno. Y todo lo que no es como Dios es malo. ¿Me explico? ¿Por qué la paciencia es algo bueno? Porque Dios es paciente. ¿Por qué la generosidad es algo bueno? Porque Dios es generoso. ¿Por qué la bondad es algo bueno? Porque Dios es bondadoso. ¿Por qué el perdón es algo bueno? Porque Dios perdona. ¿Por qué mentir es malo? Porque Dios nunca miente. ¿Se entiende? No es que Dios defina qué le parece. Dios es el estándar. Él es el bien. Y todo lo que es como Dios es bueno. Todo lo que es opuesto a Dios es malo. Y Dios está por encima de toda la vida. Él es el creador de todo ser viviente. Y todos debemos estar sujetos a su ley. ¿Y qué pasa con aquellos que no se sujetan? Dios hace justicia aquí o en el juicio del gran trono blanco, cuando Él juzga a todos según sus obras. Entonces, si a mí me roban la cartera, yo sí voy a decir, eso está mal. Y soy consistente con mi manera de pensar. ¿Por qué está mal que me roben? Dios ordenó, no robarás. ¿Por qué? Porque el fruto de lo que tengo es de mi trabajo. Y Dios ha permitido la propiedad privada. Y Dios ha dado a cada quien cosas para que las multiplique. Y si tú vienes y me las quitas, estás mal porque es contrario a lo que Dios hizo. Lo puedo explicar perfectamente. ¿Por qué no aceptamos? ¿Por qué es malo que un hombre empiece a golpear a los esposos de una comunidad para quedarse con sus mujeres? Porque Jesús dijo, en el principio varón y hembra los creó. El hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si el hombre se une a la mujer y son una sola carne, no existe la monogamia, la poligamia. Es monogamia lo que existe. Y de ahí se desprenden muchas cosas, como en uno de los mandamientos. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Es de tu prójimo. Dios la concedió. La Escritura dice, quien encuentra esposa, hay a favor de Dios. Es Dios quien te la dio. Nadie te la puede quitar. Dice la Escritura, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por eso está mal que alguien haga eso. Y lo puedo justificar racionalmente. ¿Se entiende? Entonces el punto es este. Todos los que están de acuerdo
en la teoría de la evolución no viven como si la teoría de la evolución fuese cierta. Pero todos los monoteístas que concluimos racionalmente que tiene que haber un Dios, porque hay algo en lugar de nada, porque el universo permite la vida y porque hay valor moral objetivo, nos lleva a la conclusión de un creador de todas las cosas, de un diseño inteligente y de un dador de la ley, que nos pone sujetos a todos los seres humanos, incluso los seres vivientes. Podemos explicar sin problema por qué la sociedad, si viviera de acuerdo al teísmo monoteísta, sería un mejor lugar para vivir, aunque nuestros amigos materialistas dicen que es lo contrario, que mientras más libres sean y más sean como los animales, más prosperidad habrá, y es totalmente incorrecto. Si viviéramos como animales, cualquiera podría ir a golpearte para quitarte tus cosas y nadie podría impedirlo. Así que cuando hablamos de qué es bueno y qué es malo, como los materialistas se quejan, Dios es malo porque mata a mucha gente. Espérame, ¿cómo que malo? Si tú eres materialista, no existe ni lo bueno ni lo malo. ¿Por qué Dios permite que haya gente mala? Espérame, no existe el mal, es cuestión de preferencia. No puedes quejarte de que Dios permite gente mala si en tu sistema de creencias no existe el mal, ¿verdad? Para quejarte de que algo está mal, tienes que dejar de ser materialista. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Es lo mismo. ¿De dónde sacas que es bueno? Si la teoría de la evolución es cierta, nadie es bueno ni malo. Y es una de las quejas más comunes. ¿Por qué Dios permite tanta maldad? ¿No te das cuenta que no puedes hablar de maldad desde tu sistema de creencias? No existe la maldad si la teoría de la evolución es cierta. Así que fíjate, si tú estás hablando con alguien que no cree en Dios, ¿cuántos temas diferentes podrías sacar a la conversación? Del origen de la vida, del origen de todas las cosas, del comportamiento humano, y todos esos te llevan a un punto. Hay un Dios. Y de ahí partes al Evangelio. Y Dios ha mandado a todos los hombres que se arrepientan, porque hay una ley. ¿Se entiende? Entonces, ¿hay gente buena o gente mala? Solo si eres monoteísta puedes decir, hay gente mala, hay gente buena y gente mala. Si no, nada más hay gente. Cuando alguien te roba, los teístas, monoteístas, podemos quejarnos. Si no, no. Si la mujer te abandona, ¿es una mala mujer? No, dirías es una mujer apta, que se consiguió uno más fuerte. Es más, si la mujer escogiera a su pareja en base a fuerza y dinero, estaría haciendo lo mejor, ¿no? ¿Qué hacen las aves que están buscando pareja y buscan al que baila mejor? ¿Lo has visto? Estas aves que se ponen a danzar y mueven las plumas y todo, la hembra juzga su desempeño y dice, no, se va a otro y el otro ahí baila y cuánto y le echa toda la energía. No, hasta que encuentra el que le gusta y con ese se reproduce. Si una mujer fuese así en la vida real, ¿qué dirían de ella? ¡Qué mala! Harían una novela o algo, un corrido. ¿Qué es una mujer buena? La Biblia la describe, Proverbios 31, mujer virtuosa. Ese es nuestro estándar. Entonces, nuestro sistema de creencia explica de una mejor manera y racional el mundo en el que vivimos. Nuestros amigos materialistas no pueden justificarlo. Yo no digo que son malos, claro que pueden ser buenos desde nuestra perspectiva, pero no desde ellos. ¿Se entiende? Nos vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias a Dios que no somos del reino animal.
aunque algunos quieren comportarse como animales. Quieren usar al reino animal como ejemplo a seguir. Es necedad. Y ahora se consideran los más cultos, los más sabios, aquellos que quieren imitar el reino animal. Nuestra sociedad va en declive. ¿Qué le va a tocar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos? Una sociedad mucho, mucho peor a la que conocemos. Porque todo indica que cada vez más abandonan el raciocinio. Cada vez más se apegan a la teoría de la evolución. Y eso, créeme, históricamente siempre produce hombres malos que gobiernan sobre otros con tiranía. Nuestra generación tiene que saber responder, pero todavía es más importante que la que sigue. No solo lo entienda y responda, sino que lo enfrente. Enséñale a tus hijos. Aprende tú primero. Nuestros hijos piensan que lo que ven en la tele es bueno, que lo que hacen sus youtubers, sus influencers, eso es lo bueno. ¿Y qué hacen? Pura inmoralidad. Y se jactan de hacerlo, se sienten orgullosos y apoyan a los que lo hacen. Tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos la moral objetiva y mostrar la hipocresía del sistema materialista. Muchos se quejan, yo no soy cristiano porque hay puros hipócritas. En serio, nosotros somos los hipócritas. Es una queja muy absurda. Es mucho más hipócrita el que cree que no hay Dios y pretende vivir una vida moral. Pero diles, no te preocupes, siempre hay espacio para más. ¿Verdad? Así que reflexiona sobre esto. Si tú consultas hombres que se dedican a hacer apologetas, a defender la fe a nivel internacional, consideran que este argumento es uno de los más poderosos para hacerle ver a las personas el problema del materialismo. Es uno de los más claros, es uno de los más aceptados, es uno de los que Dios usa con mayor frecuencia para que las personas empiecen a considerar la existencia de Dios. Para nosotros es muy simple. Estamos acostumbrados a la moral bíblica. De hecho, toda la sociedad en la que vivimos está basada en principios bíblicos. ¿Quién inventó los hospitales? ¿Los materialistas? No. Al materialista le conviene que se mueran los enfermos. Pero los cristianos, que son los que inventaron los hospitales, dijeron, es bueno ayudar a los enfermos. Eso no es bueno para el materialista, le estorba, pero para el cristiano sí. ¿Quién inventó las universidades? Los cristianos. ¿Por qué? Porque es bueno educar a todos. Si somos materialistas, no nos conviene educar a todos. Conviene educarme a mí y poder ser mejor que ellos y poder quedarme con las cosas de ellos. ¿De dónde viene el concepto de leyes? ¿De dónde viene la idea de que robar es malo? ¿De dónde viene la idea de que asesinar es malo? No del materialismo. Sería contrario al materialismo. Viene del cristianismo. Y fíjate lo irónico de esta sociedad. Vive en un sistema de valores cristianos y dice que el cristianismo es falso. Vive en una sociedad que fue construida con fundamentos monoteístas y dicen que Dios no existe. Y se quejan mientras tienen hospitales y universidades que los cristianos crearon basado en la moral objetiva, en lo que Dios ha dicho. Así que es vergonzoso que vivas en una sociedad
fundamentada en valores cristianos, todo lo que conoces de la sociedad proviene de la Escritura, deformado, pero proviene de la Escritura. Y se atreven a decir que eso no funciona. Están locos, hay mucha locura. Y es lo que la Biblia dice. Dios hace que los que se creen sabios estén en la locura. Y nosotros somos los locos por afirmar que hay un Dios y que Él gobierna y que hay una ley. Y como dijo el apóstol Pablo, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, porque los va a juzgar. El dador de la ley los va a juzgar según sus obras. Dijo Pablo, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros el evangelio es poder. Así que decide, no puedes tomar un punto medio. Si eres materialista, piensas como materialista y debes ser consistente con el materialismo. Si eres cristiano, piensas como cristiano y buscas ser consistente con el cristianismo. ¿Quieres agarrar de ambos lados? Se oye feo, pero no eres más que un hipócrita. Seamos consistentes y ayudemos a nuestros amigos materialistas a ver su inconsistencia. Tal vez Dios quiera hacerlos entender. Así que vamos a orar. Señor, enséñanos, Padre, a comprender todo lo que se deriva cuando decimos que hay un Dios creador de todas las cosas. Ayúdanos a ver todo lo que tenemos en nuestra sociedad fundamentado en valores cristianos, en valores bíblicos. Ayúdanos a entender, Señor, por qué hay escuelas, por qué hay hospitales, por qué hay universidades, por qué hay lugares de ayuda, por qué hay centros de beneficencia. Nada de eso tiene sentido si tú no existes, Señor. Enséñanos a ver cómo es que podemos llamarle a las cosas que producimos con nuestro esfuerzo como nuestra propiedad. Porque si el materialismo es cierto, tampoco existe la propiedad privada. Señor, vivimos en un mundo, aunque deformado, corrupto, basado, Señor, en principios tuyos. La familia, el matrimonio, el gobierno, las instituciones de ayuda. Nada de eso proviene del materialismo, Señor. No tendría sentido en el materialismo. Proviene de ti, Señor. Son medios de gracia que nos has concedido. Incluso la ciencia. Sin ti no tiene sentido. Se requiere fe para hacer ciencia, Señor. Enséñanos a comprender todo lo que hay en ti. Como dijo el apóstol Pablo, todos vivimos en ti, Señor. Por ti subsistimos. Enséñanos a comprender cada vez más cómo todo habla y grita acerca del Creador, de manera que podamos verlo con claridad. Y no nada más que podamos verlo y entenderlo, sino poder explicarlo a otros, Señor, con claridad, con gracia. De manera, Señor, que pensemos en nuestro prójimo y lo amemos como a nosotros mismos. Concédenos, Señor, crecer cada vez más en el mandamiento de amarte a ti con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos a ser consistentes con lo que creemos, Señor, a no estar tomando teorías materialistas y tratar de mezclarlas con tu palabra, sino poder hacer una clara distinción. Toda verdad proviene de ti, Señor. No hay ninguna verdad ajena a ti. Toda verdad es tuya. Enséñanos a buscar la verdad en toda la creación. Y todo aquello que sea verdadero, Señor, sabemos que es tuyo, y lo que es falso no proviene de ti. Ayúdanos a hacer la distinción para poder ser consistentes cuando hablamos, cómo nos portamos, Señor, y cuando nos equivocamos reconocer que fuimos inconsistentes, pero que tú, Señor, también eres perdonador. Y por medio de tu Hijo Jesucristo tenemos perdón de nuestros pecados. De hecho, no existe el concepto de pecado si no hay un Dios, si no hay un dador de la ley. Ayúdanos, Señor, a ser claros cuando nos comunicamos con aquellos que no te conocen.
Ayúdanos, Señor, a ser empáticos, a ponernos en los zapatos de ellos, porque estábamos igual que ellos. Ayúdanos a no jactarnos o engrandecernos a nosotros mismos, Señor, sino que podamos siempre estar conscientes de que somos unos miserables sujetos a un cuerpo de muerte. La única diferencia entre ellos y nosotros es que hemos encontrado el alimento espiritual, el agua de vida eterna, esa agua que tú dijiste que si la bebíamos no moriríamos jamás. Danos, Señor, la gracia, el valor, la capacidad, la sabiduría para llevar esa agua a todos lados, Señor, para que todos aquellos que tú elegiste para salvación vengan al conocimiento de tu Hijo. Así que te rogamos, Señor, por nosotros, que nos capacites, que nos enseñes, que nos des la capacidad de transmitir con claridad, y rogamos por todos aquellos que nos escucharán, Señor, para que según tu voluntad les permitas, como dijo el apóstol Pablo, escapar de la trampa, del lazo del diablo que los tiene cautivos sumisos a su voluntad. Gracias, Señor, por todo. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Este martes ya toca la sesión. Si Dios lo permite, martes a las 7 p.m., hora de México, del centro. Dedicaremos 1 hora y media a responder preguntas. El link se publica en la página de Facebook. También ya publiqué el link que dije la semana pasada del argumento del ajuste fino. Ya lo pueden encontrar en la página de Facebook de Árbol Plantado. También voy a publicar el del argumento moral para que lo analicen con cuidado. Pero ahí el martes, minutos antes, 10, a lo más tardar 5 minutos antes, se publica un link para la transmisión en vivo de YouTube. Solo puedes accesar a la sesión por medio de ese link, no es un video público. O sea, YouTube no te va a notificar de que hay un video porque es un video privado, solamente el que tenga el link va a entrar. Quizás más adelante lo hacemos público, ¿verdad? Pero por ahora sí estamos. Entonces tienes que estar al pendiente de que se publique en la página de Facebook de Árbol Plantado. Tienes que darle me gusta y activar las notificaciones para que te des cuenta, porque si no la activas puede que lo publiquemos, pero Facebook no te lo muestra. Asegúrate de activarla para que te llegue el link y puedas entrar a participar. No se requiere que seas cristiano, ¿verdad? Cualquiera puede participar siempre y cuando tengamos un diálogo con respeto, ¿verdad? Como quiera es fácil de controlar porque tú escribes en el chat y yo leo la pregunta. Y si detecto que hay algo inmoral, pues no la voy a leer y ya. Pero si la pregunta está bien formulada y se hace con respeto, voy a dar mi mejor esfuerzo por responderla. Para los que estamos aquí hoy, se puso ahí está el código en la pantalla para que te agregues al grupo de WhatsApp de las preguntas. Si no estás en el grupo, puedes hacer tu pregunta en línea, en los comentarios de Facebook o de YouTube, porque se transmite simultáneo Facebook y YouTube, y en cualquiera de los dos puedes hacer tu comentario y nuestros hermanos de aquí lo canalizan al grupo de WhatsApp. Solo respondemos las preguntas mientras estamos en vivo. Bien, pasamos a las preguntas entonces de hoy. Dice la primera pregunta, Mari, ¿dentro de la medicina reproductiva existe la posibilidad de utilizar el esperma o un óvulo de un donante cuando las parejas no pueden lograr la reproducción? También en el caso en que los papás tengan una enfermedad hereditaria, a través de la fecundación in vitro alteran su material genético para tener bebés sanos. ¿Es pecado hacer estas prácticas al estar influenciados por la selección natural? Mira, el hecho de que es que todavía no llegamos a ese punto. Vamos, si Dios lo permite, dentro quizás, no estoy muy seguro todavía si la semana que viene o hasta la siguiente, pero vamos a explicar cuál es la postura del cristiano y la ciencia y demostrar cómo la ciencia es un medio que Dios ha provisto para aliviar el dolor y la enfermedad. Entonces, cuando una pareja no puede tener hijos y acude a la medicina y utiliza la ciencia para poder reproducirse, no está haciendo algo contrario a Dios, sino que está usando un medio que Dios otorgó para poder solucionar estos problemas. Pero cuando hablamos de manipular el ADN para evitar características en el individuo, estamos en un terreno muy difícil de discernir. Porque, ¿cuál sería tu actitud si de antemano sabes que a Dios le ha placido que tengas un hijo con síndrome Down? Y te ponen la posibilidad de acabar con la vida de él para que no batalles
como si eso fuese batallar, ¿verdad?, de tener un niño con síndrome Down. Digamos que abre la posibilidad de asesinato. Ya estudiamos sobre el aborto, checa en semanas anteriores, el aborto es un asesinato de un ser humano en el vientre de su madre. Entonces, cuando te expones a decir, bueno, tu hijo va a tener este problema y este problema y este problema y este problema, tú mismo te expones al deseo de a querer acabarlo y asesinarlo para evitarte los problemas. Aunque dicen, le estamos evitando el problema al niño, no están pensando en el niño, están pensando en sí mismos. Ahora, si Dios es soberano y Él ha decidido que eso es, ese bebé, esa situación es tu responsabilidad, lo único congruente que podemos hacer como cristianos es decir, Dios mío, voy a hacer mi mejor esfuerzo por ser el mejor padre para el hijo que me diste. Dios decide qué clase de hijo me da, si está completo, incompleto, si tiene retraso o no, mal formado, lo que sea. Viene de parte de Dios. Herencia de Jehová son los hijos, dice la Escritura. Y no descalificamos o menospreciamos por cómo es nuestro hijo. Así que se vuelve algo que permite, el hecho de que tú sepas o puedas descifrar el ADN para saber qué va a pasar, no es algo malo en sí mismo, sino toda la serie de acciones que se vuelven posibles cuando conoces esa información. Por eso creo yo que aunque interpretar el código del ADN no es algo malo en sí mismo, puede generar muchos conflictos que los cristianos debemos evitar. Yo en mi caso personal tengo 3 hijos. Si a mí me hubiesen dado la posibilidad de saber qué problemas va a tener mi hijo, no hubiera querido saberla. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar prejuiciando lo que va a ser mi hijo. Ahora, Dios, más adelante vamos a estudiar los milagros, Dios tiene poder para sanar al que le plazca. No significa que así va a estar mi hijo para siempre. Y hay tantos casos de personas sanadas que es una esperanza, ya sea que lo sane o que no lo sane, Dios es sabio. Por eso entramos a algo muy complejo de definir en cuanto a cuál es el correcto proceder. Y como la Biblia no da específica información al respecto, queda el criterio de cada persona. Siguiente, Alfredo Mireles. Los humanos tenemos mayor éxito de reproducción que los leones, los cuales son menos evolucionados. O sea, ¿te consideras evolucionado tú? Hoy en día los leones están en peligro de extinción ya que son cazados por nosotros y al mismo tiempo ellos mismos se matan. La selección natural no solo aplica a individuos de la misma especie, sino a la competencia entre especies, ya que sobrevive el más fuerte, en este caso el humano, es más fuerte que el león, ya que nosotros podemos cazarlos de manera inteligente. Por lo tanto, los seres humanos somos más fuertes que los leones, más inteligentes, más organizados y socialmente que los leones, y tenemos más éxito que ellos. ¿Qué responderías a ese argumento, ya que incluso nuestro comportamiento complejo es, según los evolucionistas, parte de nuestra avanzada evolución? Al decir más fuerte me refiero a que la inteligencia nos da poder para destruir. Bueno, mi respuesta es que, dado mi sistema de fe, que hay un creador que ya probé con los argumentos que hemos estado estudiando, yo puedo explicar que yo soy diferente al reino animal no porque soy más evolucionado, sino por lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que gobierne sobre los seres vivos, ¿verdad? Reptiles, aves, peces, todo. Y puesto que soy a imagen de Dios y hay un dador de la ley y estoy sujeto a esa ley, yo no estoy llamado a aprovecharme de las demás especies o a subyugarlas a mi placer, sino a ser un buen administrador. Entonces, desde mi sistema de creencias, es una perfecta explicación por qué el ser humano es diferente y por qué eso no me da ningún derecho de maltratar o mal administrar la creación de Dios. Al contrario, me llama a ser un buen administrador de todos los recursos naturales que tenemos, incluyendo los seres vivos. Entonces, cuando me tratan de llevar un argumento como este, es fácilmente desechable, porque para empezar, desde mi cosmovisión, eso es absurdo. Yo no soy más evolucionado que un león, yo ni siquiera estoy evolucionando, ¿verdad? Me puedo adaptar, me puedo hacer más moreno, pero nada más. Yo desecharía desde el principio la hipótesis de que, dado que yo soy más evolucionado, soy diferente, porque lo puedo explicar perfectamente desde mi cosmovisión. Así que es un argumento que yo desecharía. No tengo por qué asumir que lo que él dice es verdad para luego tratar de responderle con su verdad. Simplemente no acepto lo que él propone porque no hay argumentos que lo demuestren. Y eso me llevaría a los argumentos que ya mostramos. Siguiente, Manuel Arriaga. ¿Es necesario el uso del raciocinio para determinar una moral objetiva?
En algunos casos sí. Por ejemplo, no necesitamos el raciocinio para saber que robar es malo. Si pensamos en la moral objetiva, tenemos un mandamiento explícito: no robes. Así que no tengo que ser muy racional para obedecerlo, simplemente lo obedezco. Pero, por ejemplo, yo te puedo preguntar, ¿está mal que un hombre golpee a su mujer? ¿No es adúltero? ¿Es fiel? ¿Provee para su casa? Y dice que le pega porque la ama. ¿Está prohibido en la Escritura eso? No vas a encontrar un versículo que diga, y no golpearás a tu mujer, ¿verdad? Entonces ahí sí tienes que usar el razonamiento y decir, a ver, no dice que no la puedes golpear, pero eso no significa que sí la puedes golpear, porque dice que tenemos que amar a nuestras esposas como a nosotros mismos y tratarlos como a vaso frágil. Y tú no tratas un vaso frágil a golpes, ni te golpeas a ti mismo. Además dice que tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pensar que un hombre que se dice hijo de Dios, que golpea a su mujer, lo hace por amor, es contrario a lo que Cristo hizo, que se dejó golpear por amor a su esposa. Por consecuencia deducimos que ningún hombre debe golpear a su mujer. ¿Y te fijas? Estamos usando el razonamiento partiendo de la ley de Dios o de la información revelada por Dios, aunque no hay un mandamiento explícito. Así que hay ocasiones donde el mandamiento es claro, la instrucción es precisa y no necesitas razonarla, pero hay casos donde sí tienes que razonar la información que Dios ha dado para llegar a una conclusión. Siguiente. Alfonse dice, Lima, Perú. Buenas tardes, pastor. Pregunta, si Dios es perfecto y todo lo hace perfecto, ¿por qué nos creó con defecto? Me refiero al pecado. Dios es bondadoso. Sí, pregunta entonces, ¿y qué creó a algunos para ir a perdición? Si Dios tiene el control de todo, puede regalar la salvación a todos, y el negarle la gracia no es egoísmo. Bueno, son dos preguntas, ¿verdad? Número 1, si Dios es perfecto y todo lo hace perfecto, ¿por qué nos creó con defecto? Un verso sin esfuerzo, ¿verdad? Dios es perfecto y todo lo hace perfecto, ¿por qué nos creó con defecto? Bueno, lee Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3. Ahí está la respuesta. Dios hizo todo bueno, ¿verdad? Incluso al hombre le dio la capacidad de decidir hacer lo bueno o lo malo. ¿Por qué le da la capacidad? Bueno, porque no creó un robot, ¿verdad? Dios quiere tener una relación de amor con sus seres humanos y para que el amor sea posible tiene que haber libertad de elección. Si yo obligo a alguien a estar conmigo y no tiene opción, no puedo decir que me ama. Pero si yo le digo, eres libre de irte a donde quieras y libremente decide estar conmigo, puedo decir que me ama. Entonces, cuando Dios crea todas las cosas y crea a Adán y Eva, lo hizo todo perfecto, incluyendo la capacidad de rechazarlo para que sea posible el amor. Ahora, Génesis capítulo 3 nos dice que Adán y Eva escogieron rechazar a Dios. Y Dios les dio lo que ellos pedían. Y puesto que no quiere nada con Dios y Dios es el bien y todo lo bueno, el alejarse de Dios trae como consecuencia la ausencia del bien, que ese es el mal. El mal es la ausencia del bien. El mal no es algo ni alguien. Mal es lo que sucede cuando no hay Dios, cuando no está el bien. Y por eso el mundo está como está, porque el hombre decidió deshacerse de Dios, decidió rebelarse contra Él y tenemos la consecuencia. Así que somos nosotros nacidos con defecto, es decir, el pecado, porque somos descendientes de Adán y Eva, que ellos decidieron rechazar a Dios. Pero Dios a todos nos da la oportunidad de acercarnos gratuitamente a Él para el perdón de nuestros pecados. Así que aunque nacimos con pecado, del cual no somos responsables, de la naturaleza pecaminosa, a nadie se le niega la oportunidad de la salvación, que en eso consiste el Evangelio. Así que esa es la respuesta para la primera pregunta. La siguiente, si Dios es bondadoso, ¿por qué hizo que algunos vayan a perdición? ¿Verdad? Estoy parafraseando para decirlo más simplificado. Si Dios puede regalar la salvación a todos, ¿por qué negar la gracia no es egoísmo? Mira, ¿puede Dios regalar la salvación a todos? Sí. ¿Tiene la capacidad para hacer eso? Sí. Pero si decimos que la salvación es por gracia, implica que la gracia es algo que no mereces, es algo que se da libremente. Ahora, Dios ha decidido a unos darles justicia y a otros darles gracia.
pero a nadie le está haciendo injusticia, a nadie le está dando malo, nada malo. Dios le dice a algunos, haz lo que mejor te parezca. Tenemos el caso de Judas. En la última cena Jesús le dijo, lo que vas a hacer hazlo pronto. Pero a Pedro le dijo, Pedro, me vas a negar, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Reina Valera 60. Solo me lo hacen la Reina Valera 60. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué unos se van a perdición y otros a salvación? Porque Dios les dijo a unos, haz lo que tú quieras. ¿No quieres estar conmigo? Excelente, haz lo que mejor te parezca. Esos son los que van a ir al infierno. Y van al infierno porque no quieren nada con Dios y Dios no los está obligando a estar con Él. Eso es lo más congruente que puede hacer alguien que nos ama, ¿no? Si alguien me ama y yo no quiero estar con Él, me va a dejar que me aparte de Él porque me ama. Si Dios es amor, ¿por qué algunos van a la condenación? Porque Dios los ama y les dice, ¿no quieres estar conmigo? Ok, en toda la eternidad no vas a estar conmigo. Y el no estar con Dios, esa es la condenación. El dejar de experimentar el bien que es Dios. Así que a los que se van al infierno, a la perdición, Dios no les está haciendo ninguna injusticia. Al contrario, les está dando lo que ellos quieren, porque no quieren nada con Dios. Pero los que nos regalan la salvación, un día nos transformó, nos regeneró y nos hizo entender el bien, entender la gracia y la misericordia. Y voluntariamente decidimos estar con Dios después de que Él nos regeneró. Entonces, en la regeneración, Dios te da la capacidad de ver, te muestra quién es Él. Y libremente queremos estar con Él. Y a los demás les dice, haz lo que tú quieras. Y si no quieres estar conmigo, no vas a estar conmigo por toda la eternidad y no te voy a obligar. Así que en ningún momento Dios ha dejado de ser bondadoso, ni en la condenación, ni en la salvación. Porque debido a su amor, a algunos los deja decidir lo que ellos quieren y a otros les muestra quién es. Pero al ser gracia, Él decide a quién lo hace. Pero si te fijas, en ningún momento Dios ha dejado de ser bueno y Dios en ningún momento ha sido injusto. Siguiente. Ay, el WhatsApp se corre todo hasta el final. Y ya había muchas preguntas. No le encuentro. Ya. No era esa, ya la leí. Aquí está. Fue entonces la tiranía y maltrato de parte de la Alemania nazi a los judíos, gitanos y homosexuales consecuencia de la moral subjetiva de estos mismos. Claro, es la consecuencia de ser consistente con la teoría evolutiva. Los nazis hicieron lo que debe de hacer alguien que cree que eso es verdad. Actuaron consistentemente. Siguiente. Mario Antonio Vera dice, pensando en que algunas personas se excusan en que la moral es inherente en los humanos, puesto que observan sistemas de leyes, incluso antiguos a la ley de Moisés como el Código Hammurabi, ¿qué podría responder a esas personas? Bueno, como lo comenté, aunque ellos estén conscientes y tengamos evidencia de códigos legales muy, muy antiguos, la pregunta no es simplemente decir, bueno, ahí hay leyes y ya eso implica que sabemos qué es bueno y qué es malo, sino cómo justificas que algo es bueno y es malo de manera que se hacen las leyes. O sea, las leyes no prueban que algo es bueno o es malo. Si hablamos del género humano y la teoría evolutiva es cierta, el hecho de que existan leyes no significa que es moralmente objetivo. Simplemente que para el conjunto de personas que están sujetas a esas leyes, para ellos su moral subjetiva es esa. El punto es que cuando tú comparas unas leyes contra las otras, ¿cómo determinas cuál es mejor, cuál es buena y cuál es mala? Te quedas sin criterio. Piensa en un reloj. Yo tengo mi reloj y en mi reloj son la 1:15. Alguien en su reloj puede tener la 1:17. Y decimos, ¿cuál reloj es más fiel? ¿El mío o el de ustedes? Y digamos, bueno, ¿qué marca es tu reloj? No te voy a decir el mío. Dice, no, el mío es de cuarzo y así que debe ser más fiel. No necesariamente. Puede estar mal calibrado. ¿Cómo sabemos cuál reloj dice la verdad? Necesitamos una comparación. Algo que no dependa ni de mi reloj ni de su reloj. Y entonces nos vamos a algo mucho más efectivo como un reloj atómico. Y el reloj atómico, si el reloj atómico dice que en este preciso momento es la 1:16 y mi reloj dice que es la 1:16 y el del otro dice otra hora, asumimos que mi reloj es más preciso porque estoy comparándolo con algo que no depende de nosotros. Eso es lo que tenemos que buscar cuando comparamos leyes,
comparar una ley con la otra es como comparar un reloj con otro. No vas a saber quién está bien y quién está mal, a menos que tengas un estándar por encima de ellos que determine, al compararte con ese estándar, quién está bien y quién está mal. Y para nosotros los cristianos, ese estándar es Dios. Y se acabó el tiempo, ¿verdad? Bueno, lamentablemente hay muchas preguntas que no pude responder, me hubiera gustado leerlas todas, pero los invito a que entonces se conecten el martes a las 7 p.m., hora del centro, para tener nuestra sesión de preguntas. Es todo, muchas gracias por su atención, los dejo de nuevo.